Buenos días, chicos y chicas. Os voy a hacer un ejemplo sobre el cálculo de las razones trigonométricas conociendo una dada. En este caso, por ejemplo, conocemos el seno del ángulo alfa, que vale 4/5, y nos piden calcular las demás razones trigonométricas de ese ángulo alfa. En este caso, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. Son las dos que nos están pidiendo, dado el seno, que vale 4/5. Según la teoría que os he dado o que os he enviado hoy a través del correo electrónico, pues hemos dado las relaciones trigonométricas fundamentales, que son que la tangente de un ángulo alfa vale el seno partido del coseno de ese mismo ángulo, y que el seno cuadrado de un ángulo alfa más el coseno cuadrado de un ángulo alfa es igual a 1. Conociendo estas dos fórmulas, tendríamos que ser capaces de buscar el coseno y la tangente sabiendo el seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como yo conozco el seno del ángulo alfa, que vale 4/5, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría, es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, y como sé cuánto vale el seno, voy a sustituir el seno por 4/5. Y esto me quedaría 4/5 al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Nos queda una ecuación en la que la única incógnita es coseno de alfa. Y está al cuadrado. Vamos a despejarla. Paso el 4/5 al cuadrado hacia el otro miembro restando. Coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 4/5 al cuadrado. 4/5 al cuadrado serían 16/25. Luego tendríamos coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 16/25, que si lo calculáis con vuestra calculadora, la diferencia entre 1 y 16/25, pues esto resulta 9/25. Coseno cuadrado de alfa igual a 9/25. Si no, puedes hacer el mínimo, si no disponéis de la calculadora en este momento. Seguimos. ¿Cómo le quito el cuadrado a una variable? En este caso, coseno de alfa. Pues con la raíz cuadrada. Coseno de alfa sería la raíz cuadrada de 9/25. Sí que es verdad que siempre que le quitamos la incógnita a una variable, siempre que le quitamos el cuadrado a una variable, hay que colocar el más menos en el otro lado de la igualdad, ¿no? Más menos raíz cuadrada. En este caso, como nos dicen en el enunciado que el ángulo alfa es agudo, alfa es un ángulo agudo, nosotros vamos a elegir como solución la positiva y vamos a desechar la negativa. ¿De acuerdo? Más adelante explicaremos por qué lo hacemos, pero por ahora vamos a coger siempre soluciones positivas, ¿vale? Pero más adelante tendremos que elegir, que lo sepáis. Con lo cual, me quedaría que el coseno del ángulo alfa resulta ser 3/5. Una vez que he encontrado cuánto vale el coseno del ángulo alfa, si aplico la primera relación entre las razones trigonométricas, aquella que nos dice que la tangente del ángulo alfa es igual al seno del ángulo alfa partido del coseno del ángulo alfa, y sustituyo el seno por 4/5 y el coseno por 3/5, obtendré la tangente. Luego sería 4/5 entre 3/5. Que bien hacemos la oreja, como yo siempre os digo, o bien lo colocáis como si fuera una división de fracciones. Y esto resultaría 4 por 5 entre 5 por 3, ¿no? Si simplificamos los 5, pues nos quedaría 4/3. Y en este caso hemos encontrado cuánto vale la tangente del ángulo alfa, cuánto vale el coseno del ángulo alfa y el seno, que ya nos lo daba en el enunciado del ejercicio, del ejemplo. ¿De acuerdo? Con lo cual ya lo tendríamos todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, lo que nos van a dar en el enunciado va a ser cuánto vale la tangente del ángulo alfa. O sea, sabiendo que la tangente del ángulo alfa vale raíz de 2, vamos a calcular las demás razones trigonométricas. Es decir, calcular cuánto vale el seno y el coseno
de ese ángulo alfa. Eso es lo que nos piden ahora, ¿vale? Entonces, sabemos la tangente del ángulo alfa y queremos conocer cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno de ese mismo ángulo. Con lo cual, me voy a ir a la fórmula fundamental de la trigonometría, aquella que me dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿De acuerdo? Yo en esta fórmula no conozco ni el seno ni el coseno, son las dos expresiones que yo quiero conocer. Con lo cual, con la tangente no puedo sustituir ni aquí ni aquí para encontrar el seno y el coseno. Son las dos cosas que quiero conocer. Entonces, hay otra fórmula que es la de la tangente, que dice que la tangente del ángulo alfa es igual al seno del ángulo alfa partido del coseno del ángulo alfa. Como yo conozco la tangente, porque me la da el enunciado que vale raíz de 2, pues colocaría raíz de 2 igual al seno del ángulo alfa partido del coseno del ángulo alfa. Lo que he hecho es sustituir la tangente por raíz de 2. Es lo que he hecho, ¿vale? Sustituir la tangente por raíz de 2. En este caso yo podría despejar o el seno o el coseno, pero me resulta más fácil despejar el seno. Si despejo el seno me quedaría raíz de 2 por el coseno de alfa igual al seno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Y ahora ya podría irme a la fórmula fundamental de la trigonometría, esta de aquí, que me relaciona el seno con el coseno. Si yo conozco el seno, que lo acabo de encontrar, que es raíz de 2 coseno de alfa, podría sustituirlo y en este caso despejar el coseno. Pues venga. Vamos a hacerlo. Sustituyo el seno por raíz de 2 coseno de alfa. Raíz de 2 coseno de alfa, todo esto al cuadrado, más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Voy a hacer los cálculos pertinentes y voy a despejar el coseno de alfa. Esto quedaría raíz de 2 al cuadrado, 2, coseno de alfa al cuadrado, coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. 2 coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa son 3 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Si quiero despejar el coseno cuadrado de alfa, pues me quedaría que el coseno cuadrado de alfa es 1 partido de 3. Con lo cual, el coseno de alfa me resulta raíz cuadrada de 1/3. Ocurre lo mismo que antes, falta delante el más menos. Nosotros vamos a desechar la solución negativa y nos vamos a quedar con la solución positiva. Por ahora, Más adelante ya veremos cuál de las dos elegimos. Ya sabemos el coseno. Ya podemos calcular el seno, que lo dejamos aquí en función del coseno anteriormente. Con lo cual nos vamos aquí a esta expresión y sustituimos el coseno por raíz cuadrada de 1 partido de 3. Y nos quedaría raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 1 partido de 3 es igual al seno del ángulo alfa. Luego esto quedaría raíz de 2 por raíz de 1 partido de raíz de 3 igual al seno de alfa. Con lo cual esto quedaría raíz de 2 partido de raíz de 3 igual al seno del ángulo alfa. Que si queréis podéis racionalizarlo, es decir, quitar la raíz del denominador, y esto quedaría raíz de 6 partido de 3. Luego tendríamos calculado el seno, el coseno, que estaría aquí, y la tangente, que nos la daba el enunciado. Y tendríamos calculado las 3 razones trigonométricas del ángulo alfa, conociendo la tangente igual a raíz de 2. Espero que os haya quedado más o menos claro, ¿vale?